El tema de la jornada, motín en cárcel de mujeres. Bueno, hay varias causas, no sabemos si solo es una o si hay varias, no sabemos a qué se debió el motín, pero Julio Talamonti está con nosotros para analizar este tema. Talamonti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Andri, muy buenas tardes, me da gusto saludarte a ti, por supuesto, me da un gran gusto saludarlo a usted allá en casa. Y de hecho sí, tenemos algunas causas, algunas razones y algunos motivos, Andri, por las cuales se originó este motín. Número uno, el hacinamiento, ¿verdad? Que esa es una situación que es una realidad en todas las cárceles. Número dos, el desorden que existe en cada una de las 22 cárceles del mal llamado sistema penitenciario. Número tres, la instalación de una reja. Fíjate tú, Andri, una reja que iba a dividir, pues en teoría por seguridad, ciertas áreas, que fue lo que causó esta situación y que fue lo que causó el descontento. Y número cuatro, las denuncias de malos tratos dentro de esta cárcel de mujeres. Talamonti, déjame comenzar mi ráfaga de preguntas con esta. Por favor. ¿Acaso una cárcel de mujeres es igualmente peligrosa o más peligrosa que una cárcel para hombres? Pues mira, Andri, hasta donde yo lo conocí en su momento, cuando estuve trabajando, no hablo solo del sistema penitenciario, sino que más de 22 años de justicia y seguridad en Guatemala, las cárceles de mujeres se habían distinguido por ser, digamos, bastante tranquilas, bastante controlables, que no te daban ningún problema. Pero hoy la población reclusa de cárcel de mujeres como esta, por ejemplo, Santa Teresa, mucha gente dice Santa Teresita, pero no, esa es otra cosa, es un negocio. Santa Teresa, la cárcel preventiva de mujeres, es una cárcel que está hacinada con muchas reclusas y sobre todo que tiene una cantidad enorme, Andri, pero enorme, de pandilleras del barrio 18. Talamonti, ¿cuántas cárceles exclusivamente para mujeres hay en Guatemala? Porque si esta está con mucho hacinamiento, ¿será que no hay más? Pues mira, exclusivamente para mujeres tenemos como preventivo la cárcel de mujeres, esta llamada Santa Teresa en la zona 18. Está el preventivo de hombres, bueno, está el Federico Mora, ¿no? A la par está el preventivo de hombres de la zona 18. Luego está una cárcel que pocos conocen que se llama el Anexo B y después está el preventivo de mujeres conocido Santa Teresa. Y luego en el complejo de Fraijanes, donde hay 5 cárceles, está el COF, el Centro de Orientación Femenina, que es la cárcel de cumplimiento de condena. Ahora, de manera preventiva en otras cárceles, por allí en algún momento se ubica alguna mujer, pero exclusivamente mujeres estas dos. Sí, porque también Matamoros, si no estoy mal, puede tener mujeres, ¿no? Pero exclusivamente estas dos. Talamonti, ¿cuál es la población actual en cárcel preventiva? Porque ya dijiste que el COF es una cárcel de cumplimiento de condena, pero Santa Teresa es preventiva, que a la larga pasa muchos años las reclusas y que también este es error del sistema de justicia, ¿no? Es correcto. ¿Verdad? ¿Cuántas hay? Tomemos en consideración que de una población general de 25,000 privados de libertad, para hacerlo redondo, las mujeres son mucho menos, ¿no? Obviamente. Santa Teresa hoy por hoy tiene 1,307 privadas de libertad al día de hoy y tú dirás, bueno, pero es que no es tanto. Sí, pero es una cárcel que estaba construida para 400 personas. Claro, tiene un 370% de hacinamiento. Imagínese. Así es. Entonces, es ahí donde está el gran problema, Andri. Y justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el nivel de hacinamiento y el porcentaje? 370%, imagínense ustedes. Sí, en un espacio donde debería haber una persona, ahora hay 3.7, casi 4 personas. Es correcto. Talamonti, el hacinamiento en cualquier lugar obviamente es complicado, pero en una cárcel mucho más, ¿no? ¿Qué es lo que complica en una cárcel? A ver, en una cárcel el hacinamiento se complica porque eso significa el espacio mínimo vital que tú vas a ocupar. Es decir, obviamente en una cárcel no vas a pretender tener una habitación, un cuarto, un espacio propio privado, pero sí tal vez pretenderías tener una colchoneta, una cama, una loza para dormir, cosa que en estos lugares por el hacinamiento, como en estas cárceles de mujeres, por ejemplo, hoy estamos hablando de Santa Teresa, se tiene que compartir hasta de 2 o 3 personas en un área que era tal vez para una. ¿Por qué? Porque es eso, o dormir en el suelo, como muchas duermen en el suelo, o dormir en áreas que no están para nada acondicionadas en condiciones de limpieza ni de nada para hacerlo, como en los baños. Y esto no solo es un problema de cárceles de mujeres, es un problema de todo el sistema penitenciario. Y Talamonti, ¿cómo se puede deshacinar
las cárceles, pero en este caso obviamente Santa Teresa, pero las cárceles en general de Guatemala. Bueno, en general, Andrea, aquí hay un gran problema. Si tenemos 25,000 privados de libertad y contamos que 12,000 y pico de ellos están en prisión preventiva, tenemos que revisar varias cosas. Número uno, la mentalidad completamente inquisitiva de los jueces, que aquí no hay una presunción de inocencia, sino que es presunción de culpabilidad. Y ante la duda, no aplicar una medida sustitutiva o una medida alternativa, sino que aplicar el auto de prisión preventiva ya como una medida de facto y de hecho. Entonces, pasa a otra cuestión. Los jueces, muchas veces los jueces, Andri, no conocen realmente las cárceles. Fíjate, cuando me tocó estar dirigiendo el sistema penitenciario, habían no 4, sino que 3 jueces de ejecución penal. Y de los 3, solo uno conocía algunas cárceles, pero los otros 2 no habían pisado una cárcel. Entonces se hizo una especie de tour para que conocieran, porque son los que deciden sobre la libertad o no. Y además, Andri, no se están aplicando, por ejemplo, situaciones que, bueno, es que desde el año 2016, diciembre de 2016, está aprobado el tema del control telemático en Guatemala. Han pasado 6 años y bien, gracias, lo seguimos esperando, ¿no? Porque eso podría deshacinar las cárceles. Sigues ligado a proceso, pero lo llevas fuera. Talamonte, bueno, ya has tocado el tema de jueces, ¿no? De jueces de ejecución penal. Y ahora hablemos un poquito del sistema penitenciario en sí. Claro. Cómo, pues, quitar la corrupción que existe ahí, si es que la existe, y de qué se trata la corrupción, ¿no? En el sistema penitenciario, Andri, yo creo que estamos hablando de una de las instituciones más corruptas que existen dentro del Estado de Guatemala. ¿Por qué? Porque dentro del mismo todo cuesta dinero, es decir, todo son dádivas y todo es una corrupción enorme. ¿Por qué es que hay teléfonos celulares? ¿Por qué es que hay armas? ¿Por qué es que hay pistolas, cuchillos? ¿Por qué hay drogas? ¿Por qué hay licor? ¿Por qué hay todo eso? Simplemente por una palabra que se llama corrupción, es decir, personal administrativo y personal de seguridad, entiéndase, guardia penitenciaria, mal pagada, mal capacitada, mal preparada, sin ninguna, digamos, pues no, sin ninguna motivación. Entonces son presa fácil, aunque no es excusa. El que es correcto y el que es corrupto lo es. No es excusa para que se corrompan, pero se corrompen entonces muy fácilmente. Y aparte de eso también está la situación de que muchas veces viene la cuestión, bueno, o haces tal y tal cuestión como guardia o simple y sencillamente te mueres. Por eso, la amenaza, una anécdota, fíjate, Andri, que creo que la hemos hablado hace mucho rato y por eso es bueno que la digamos. Cuando me tocó hacer la primera requisa, que fue en la cárcel de Pavoncito, la fiscal a cargo me pregunta, requisamos todo lo que está prohibido, todo. Solo en televisiones, en aquel momento habían 311, aparte había un montón de aparatos más, y cuando le pregunto al director de esa cárcel cómo había entrado eso ahí, obviamente había entrado por la puerta grande, pero ¿por qué? Me dice, es que, director, si no dejo entrar esto, me matan. Entonces le digo, usted no está apto para estar trabajando en este lugar, ¿no? Entonces hay mucha corrupción, definitivamente. Y justamente ahí viene a mi mente aquella historia tan trillada, ¿verdad, Talamonte, de la famosa muralla china, ¿no? Que cada vez que fue penetrada la muralla china, no fue penetrada por la muralla en sí, sino por la puerta, o sea, por la corrupción, por el soborno. Abren la puerta y entraba, ¿no? Así es. ¿Sabes cómo? Sí. Como cuando se fugaba el Chapo Guzmán. Las primeras veces se fugaba por la puerta grande. Talamonte, ¿de qué manera se puede retomar el control de las cárceles? Ya que tú has mencionado que hay mucha corrupción, cadenciemos el tema, digamos, poniendo sobre la mesa unas sugerencias para retomar el control. Mira, Andri, nosotros tenemos que empezar a tomar acciones duras, ¿no? Si queremos mejorar en materia de seguridad, si queremos realmente darle seguridad a nuestro país. Y una de esas acciones primarias, que lo hemos hablado tanto contigo y con ustedes televidentes, es retomar nuevamente el control del sistema penitenciario. Entonces, ¿qué se necesita para eso? Aparte de que aquellas personas que están, digamos, por una pensión de alimentos, por un choque, que no son delincuentes, que le podamos dar medidas sustitutivas o alternativas, quedarnos en las cárceles con los que sí son delincuentes. A ellos tratar de cómo se llama, de ver cómo se les pone dentro de situaciones donde estén los de baja, mediana, alta y altísima seguridad. Construir por lo menos una cárcel, Andri, de máxima o super máxima seguridad, pero cambiar también todo el formato de lo que es el sistema penitenciario actual. Podemos construir la mejor de las cárceles, pero si seguimos con las costumbres, con los guardias y el personal administrativo actual, esa cárcel no va a servir absolutamente de nada. Eso
Todo eso en su conjunto se llama una reforma penitenciaria. Y para estar seguros de que sí vas a haber control de cárceles, tecnología, tecnología y sobre todo, en este momento se necesita, y yo sé que va a ser polémico para muchos, privatizar esas cárceles. Es decir, una empresa extranjera que se dedique a esto en Europa o en Estados Unidos, que de verdad controle, que haya, valga la redundancia, el control dentro de las cárceles. Bueno, Talamonti, una pregunta de respuesta muy rápida porque ya el tiempo nos pisó los talones. ¿Existe en Guatemala una cárcel de máxima seguridad? De nombre sí, porque tenemos alta seguridad, por ejemplo, en el Infiernito en Escuintla o alta seguridad en el Boquerón, allá en Santa Rosa. Pero de infraestructura no. No, y la que existía, que era Fraijanes 2, bueno, pues mira cómo la hicieron pues desbaratada rápidamente, ¿no? Talamonti, gracias por el análisis del tema. Gracias, te cuento que hay una encuesta colgada